Hola a todos, sean muy bienvenidos a este nuevo video sobre el tema la integral definida, presentándolo por Edwin Josué Romero Campos de la Universidad Tecnológica de El Salvador. ¿Qué es la integral definida? Pues es un concepto fundamental en cálculo que se utiliza para calcular el área bajo la curva de una función en un intervalo específico. Vamos a ver que hay límites superiores y límites inferiores. Se representan con el símbolo de la integral y se requieren dos límites de integración, lo que estábamos comentando, el límite inferior y el límite superior. Matemáticamente se expresa como, y aquí tenemos cómo es que se expresa la integral definida. La integral definida de una función f de x en un intervalo de a hacia un intervalo de b se define como la diferencia entre los valores. Cuando hablamos de diferencia en matemática, siempre lo vamos a asociar con el menos o la resta de una función primitiva de f de x evaluada en los límites que hablábamos, tanto superior y tanto inferior. Y tenemos la siguiente notación matemática. Propiedades importantes de la integral definida. Tenemos como primer punto la linealidad. Esta propiedad permite descomponer una integral compleja en partes más simples. Si tenemos una función que es una combinación lineal de otras funciones, podemos integrar cada parte por separado y luego sumar los resultados. Esto simplifica mucho los cálculos. Y tenemos la siguiente notación matemática que se lee la integral desde a hasta b de c por f de x más g de x respecto a x es igual a c por la integral desde a hasta b de f de x respecto a x más la integral desde a hasta b de gx respecto a x. Otra propiedad importante de la integral definida tenemos la adición de intervalos. Esta propiedad es útil cuando necesitamos calcular la integral en un intervalo grande, pero podemos dividirlos en intervalos más pequeños, o sea, integrando por partes, para calcular la integral en cada subintervalo. Y luego sumamos todos estos resultados y esto es especialmente útil en aplicaciones prácticas donde los datos pueden estar segmentados. La adición de intervalos se representa de esta notación matemática y se lee como la integral desde a hasta c de f de x respecto a x más la integral desde c hasta b de f de x respecto a x es igual, aquí está, es igual a la integral desde a hasta b de f de x respecto a x. Otra propiedad importante de la integral definida es el cambio de límites. Esta propiedad nos permite cambiar el orden de los límites de integración, lo cual nos puede ser útil en ciertos contextos matemáticos y físicos. Por ejemplo, si encontramos más conveniente integrar de b a a en lugar de a b, lo podemos hacerlo simplemente cambiando el signo del resultado. Entonces, cuando tenemos el cambio de límite, normalmente tenemos el límite superior arriba que se representa con b y el límite inferior abajo que se representa con a. Entonces, cuando nosotros cambiamos estos límites, va a cambiar el signo de la integral. Ya no va a ser más, sino que va a ser menos. Y esta notación matemática que tenemos aquí abajo se lee como la integral desde a hasta b de f de x respecto a x es igual a menos la integral desde b hasta a de f de x respecto a x.
La relación con el área bajo la curva es la siguiente. Imaginemos que nosotros tenemos una función cualquiera, ya sea x al cuadrado, x al cubo, cualquier función, y la tenemos dibujada en un plano cartesiano. Si tenemos una función x al cuadrado, pues sabemos que es una parábola, y nosotros queremos calcular el área entre la curva de f de x. El eje x y dos puntos xa y xb, que estos son los límites. La integral definida es la herramienta ideal para estas ocasiones, porque vamos a calcular un área bajo la curva de esta parábola. Entonces, ¿cómo funciona? La integral divide el intervalo entre a y b en muchas secciones pequeñas. Cada sección se aproxima como un rectángulo muy delgado, y la suma de las áreas de estos rectángulos es el área bajo la curva. Cuando el ancho de estos rectángulos tiende a cero, obtenemos el área exacta. Y lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una función x al cuadrado, tenemos una parábola, y nosotros estamos viendo aquí que vamos a calcular el área definida de bajo la curva de f de x al cuadrado cuando x es igual a 0 y x es igual a 2. El área exacta, representada con relleno azul claro, es calculada usando la integral definida. La aproximación de Riemann, que son los rectángulos grises que nosotros estamos mostrando acá, que es cómo se divide el intervalo en pequeñas secciones para aproximar el área. Cuando el ancho de estos rectángulos tiende a cero, es decir, usamos más rectángulos muy delgados, la suma de sus áreas se aproxima al valor más exacto de la integral. Hoy mirámoslos con un ejercicio práctico. Primero planteamos la integral. Estamos con una función de x al cuadrado. Lo que tenemos que hacer es que, como aquí está la derivada, hacemos la antiderivada. ¿Qué hacemos? Si tenemos x al cuadrado, pues sabemos que su antiderivada o la integración de x al cuadrado es x al cubo entre 3. ¿Por qué? Porque le vamos sumando 1 al exponente y el resultado de ese exponente lo mandamos a dividir. Nos quedaría x al cubo entre 3. Entonces, para evaluar la integral definida, tenemos el límite superior y el límite inferior de x al cuadrado respecto a x. Entonces, ¿qué dijimos que íbamos a hacer? Íbamos a sustituir estos valores, el 2 y el 0, en la variable de x. Entonces, x al cubo, como sabemos que x vale 2, entonces ponemos 2 al cubo entre 3, menos el límite inferior que es 0. 0 al cubo entre 3. Pues como sabemos que 0 todo, el 0 cuando nosotros le elevamos a un exponente, pues va a dar 0. Entonces nos quedaría 2 al cubo entre 3. 2 al cubo sabemos que es 8. Entonces nos quedaría 8 tercios. Y lo representamos de la siguiente manera en esta gráfica. El área bajo la curva de la función x al cuadrado entre x igual a 0 y x2, pues es esto lo que tenemos acá. Entonces, un ejemplo, una aplicación real, pues lo podemos hacer sobre el trabajo realizado por una fuerza variable. En física, el trabajo realizado por una fuerza que varía con la posición se calcula como una integral definida. Por ejemplo, supongamos que una fuerza f de x es igual a 5x en newton, porque estamos hablando de fuerza, estamos hablando en física, actúa sobre un objeto que se mueve desde x0 hasta x igual a 3 en metros, porque es distancia. El trabajo realizado W va a ser igual a la integración del límite superior de 3, límite inferior 0, de la función de que es, en este caso, 5x respecto a x. Entonces encontramos lo que es la antiderivada o integramos 5x
Y como sabemos, pues x tiene un exponente 1, le sumamos 1, nos queda 2, y ese 2 lo mandamos a dividir. Nos queda 5x al cuadrado entre 2. Hoy, ¿qué es lo que hacemos? Pues solamente sustituimos los valores que tenemos de los límites del superior y le restamos el inferior. La función que nos queda ya, que es la antiderivada, nos queda 5 por 3, que es el límite superior, al cuadrado entre 2, menos 5 por 0, que es el límite inferior, al cuadrado entre 2. Pues sabemos que todo multiplicado por 0 va a dar 0 y dividido va a dar 0. Entonces solamente nos quedaría 5 por 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, sabemos que es 9, 5 por 9 es 45 y 45 medios. Si nosotros dividimos 45 medios, nos va a quedar a 22.5 joules. Entonces, en conclusión, la integral definida es uno de los conceptos fundamentales del cálculo, ya que conecta el mundo abstracto de las matemáticas con aplicaciones concretas en la vida diaria. A lo largo de esta exploración hemos analizado su definición, su relación con el área bajo la curva, sus propiedades, ejemplos prácticos y aplicaciones reales. Entonces, si yo te digo una definición, según lo que yo he entendido, es que la integral definida permite calcular la acumulación de una cantidad entre dos límites, ya sea bajo una curva, el trabajo realizado por una fuerza o incluso cantidades en contextos económicos, biológicos o de ingeniería. La relación con el área bajo la curva, o sea, la integral define está intrínsecamente ligada al cálculo de áreas bajo la curva de una función f de x. Este vínculo surge al considerar cómo la suma de pequeñas áreas rectangulares, como lo vimos en un ejemplo anterior, bajo la curva aproxima el área total. Cuando estas divisiones tienden a ser infinitamente delgadas, logramos un cálculo exacto del área, lo que es esencial para comprender fenómenos geométricos y físicos. Vimos también las propiedades cuando nosotros eh, le damos, por decirlo así, vuelta, la integral cambia de signo. Y ya hemos visto la aditividad de intervalos, que la integral de una función en un intervalo grande puede dividirse en subintervalos más pequeños. Tenemos lo que le mencionaba, el cambio del signo al invertir límites, cambiar el orden de los límites de integración, invierte el signo del resultado, como lo vimos en un ejemplo anterior. Entonces, estas propiedades no solo son herramientas útiles en cálculos complejos, sino que también nos muestran cómo las integrales respetan reglas lógicas que facilitan el manejo en diversas aplicaciones. Pues hemos visto también la importancia y las aplicaciones de la integral definida, que prácticamente la integral definida tiene demasiadas aplicaciones tanto en ciencia, ingeniería, economía y otros ejemplos. Entonces, ya por reflexión final, la integral definida es más que una operación matemática. Es una herramienta universal que une conceptos abstractos como problemas prácticos. La capacidad para calcular áreas, acumulaciones y cambios en sistemas dinámicos la convierte en una pieza clave de las matemáticas aplicadas. Este ha sido el video por hoy. Espero que les haya gustado y hayan entendido toda, todo este transcurso que hemos hablado sobre la integral definida, sus importancias y cómo nos puede servir en una aplicación en la vida real.